Entonces tenemos que ser muy diligentes, ¿no? Tenemos que ser muy diligentes. ¿En qué tenemos que ser diligentes? En esa área, en lo que vimos. Diligencia. La iglesia debe actuar diligentemente en esa dirección. ¿En cuál dirección? Dios nos ha dado a nosotros dos herramientas que se ven inicialmente, ¿no? Dios nos ha dado dos herramientas. Número uno, la vida, y número dos, la piedad. Y cuando miramos esa parte de la vida y la piedad, entonces Dios encarga que diligentemente el hombre debe de andar en esa dirección de lo que es la vida y la piedad. Cuando usted aplica la piedad, cuando usted aplica a la fe suya, le añade la virtud, y a la virtud conocimiento, empieza a tener un buen conocimiento de su virtud, y al conocimiento que tiene le añade dominio propio, donde usted es una persona que tiene todo el dominio propio, no se deja dominar por nada, ni por el orgullo, ni por nada. Entonces a ese conocimiento le añade usted el dominio propio, y al dominio propio le añade paciencia, y a la paciencia, ¿qué es lo que le añade? Piedad, y a la piedad, afecto fraternal. ¿Cuántos tienen afecto fraternal? ¿Sí saluda a los hermanos cuando usted llega, cuando se va? ¿O no tiene afecto fraternal? Cuidado con eso. Tenga cuidado. Afecto fraternal. Un hombre llegó a esta iglesia y se hacía por allá una columnita y decía: a mí no me gusta saludar a nadie ni despedirme de nadie. Yo vengo a mi culto, me concentro, pero yo no me interesa saludar a nadie ni despedirme de nadie. Entonces, ¿cómo anda por ahí? Muy mal. Está muy grave. No, usted tiene que tener afecto fraternal. Usted tiene que aprender a visualizar su congregación. Dios lo ha puesto a usted en una congregación y usted sabe que Dios ha puesto un poco de personas al lado suyo. Hombre, pues usted debe tener afecto fraternal con ellos. Usted debe saber sobrellevar a todo el mundo, porque debe tener ese afecto fraternal, y eso es diligentemente que hay que hacerlo. ¿Cómo creen ustedes? Porque si no tiene estas cosas, ¿cómo es? Ciego. Y tiene la vista es tan corta que está ciego. ¿Ah? Y es ciego. Pero el que tiene estas cosas, entonces no caerá jamás. No se resbalará jamás. No se irá al suelo jamás. El que tiene estas cosas, Dios no lo dejará caer. Hay una persona que no se resbala jamás, que no cae jamás. ¿Cuál es? El que diligentemente es piadoso, tiene amor, tiene afecto fraternal. Eso es lo más fundamental. Nunca se resbalará, nunca se caerá. Y no tiene la vista corta, sino que tiene una vista muy larga, ¿no? Tienes ojo de águila. ¿Oyó? Y ha purificado. ¿Qué es lo que ha purificado? Sus antiguos pecados. Vamos a mirar el versículo 9 rápidamente. Entonces, ¿cómo es que dice el versículo 9? ¿Cómo es? Habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. ¿Cómo dice? Habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. ¿Cómo hace usted para purificar sus antiguos pecados? Ser piadoso. San Lucas 11:41. Vamos a ver recetas, recomendaciones de Dios. San Lucas 11:41, ¿cómo dice? San Lucas 11:41, Jesús enseñó esa palabra. Pero dad limosna de lo que tenéis, y entonces todo os será limpio.
¿Cómo dice Dios? Pero dad limosna de lo que tenéis y todo será limpio. Todo será limpio. A ver, ¿a quiénes les hizo esa receta? Jesús. A los escribas y fariseos. Tenemos que meditar siempre en esta palabra. No se puede olvidar esta palabra de nuestras vidas. Tenemos que insistir con esta palabra. Esto no se le puede olvidar jamás a la iglesia, porque la iglesia necesita tener una amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Jesús lo invitaron a una comidita. Ahí, versículo 37, San Lucas 11:37. Lo invitaron a una comidita y miren la receta que le dio Jesús. Jesús acusa a fariseos y a intérpretes de la ley. Luego que hubo hablado, le rogó un fariseo que comiese con él. ¿Que le rogó un fariseo que qué? O sea, invitó a Jesús a comer. Y le rogó, le dijo, hombre, coma conmigo. Y entrando Jesús a la casa, se sentó a la mesa. Y el fariseo, cuando le vio, se extrañó de que no se hubiese lavado antes de comer. No se lavaba las manos Jesús, porque ellos tenían una tradición, pero no bíblica, sino una tradición, una religión ahí. Versículo 39. Pero el Señor le dijo, ¿qué le dijo Jesús? Le dijo, ahora bien, vosotros los fariseos limpiáis lo de fuera del vaso y del plato, pero por dentro está lleno de rapacidad y de maldad. ¿Por dentro cómo estaban? Tremendo problema. ¿Han leído ustedes también? Vamos a hacer un alto ahí. Un tremendo problema. Por dentro cómo estaban llenos de rapacidad y de maldad. Pero cuando usted mira en San Mateo 23, donde Jesús acusa a los fariseos, porque es el mismo tema, mirándolo ya desde el punto de vista desde donde lo narró Mateo. Entonces, cuando miramos esa parte, encontramos que Jesús no solamente les dijo que estaban llenos de rapacidad, sino que les dijo que por dentro estaban llenos de huesos de muerto y de toda inmundicia. Entonces, ¿cómo estaban los fariseos? ¿Llenos de qué? ¿Por dentro cómo estaban? De rapacidad. ¿Y qué más? Y de maldad. ¿Y qué de qué más? De huesos de muerto. ¿Y de qué más? Y de toda inmundicia. Ahora, ¿cómo hacía el fariseo para limpiarse? ¿Con qué limpiará el hombre la rapacidad, la inmundicia y los huesos de muerto que tiene por dentro? Muy bien, versículos 40 y 41. Necios, el que hizo lo de fuera no hizo también lo de dentro, pero dad limosna de lo que tenéis y entonces todo será limpio. ¿Cómo dice? ¿Cómo va a ser para purificar sus pecados? De limosna. De limosna, y así la persona esté lleno de rapacidad y de maldad, de huesos de muerto y de toda inmundicia. Si da limosna, ¿qué pasa? Se limpia de toda esa inmundicia, de toda esa porquería. Es una receta que Jesús dio. San Lucas 11:41. Pero dad limosna de lo que tenéis y entonces todo os será limpio. ¿Cómo dice entonces? ¿Cómo terminó diciendo? Segunda de Pedro 1:9, ¿cómo terminó diciendo? No abra la Biblia, ¿cómo dice? No, el 1:9, la última parte del 1:9, habiendo olvidado, ¿qué? La purificación de sus antiguos pecados. ¿Cómo se purifican sus antiguos pecados? Dando limosna, siendo piadoso. Así se purifican sus antiguos pecados. La Biblia está llena de ese concepto. Lo podemos mirar en Isaías capítulo 1, versículo 16. Isaías 1. Vamos a mirar purificación de pecados. ¿Cómo purificarlos? 1:16.
Isaías 1:16 dice, lavaos y limpiaos. ¿Con qué se va a lavar y con qué se va a limpiar? A ver. Lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos. Dejad de hacer lo malo, aprended a hacer el bien, buscad el juicio, restituid al agraviado, haced justicia al huérfano, amparad a la viuda. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Bueno, si nuestros pecados son rojos como el carmesí, vendrán a ser, ¿cómo vendrán a ser? ¿Y qué tiene que hacer usted para purificarse así? Ampare a la viuda, al huérfano, o sea, aprenda a ser misericordioso, bondadoso, piadoso, aprenda a tener amor, aprenda a partir su pan con el hambriento para que se purifique, para que esos huesos de muerto, esa rapacidad y esa maldad y esa inmundicia que había dentro del hombre, entonces sea derribada porque se purificó con sus obras. ¿Oyó? Habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados, dice Segunda de Pedro 1:9, la última parte. Isaías 58, versículo 6. Isaías 58:6, ahí pueden mirar otra vez la purificación. Purificar los pecados. Todo ser humano visualiza una sola cosa para purificación de pecados, y es la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Y lógicamente la sangre de nuestro Señor Jesucristo nos limpió de todos nuestros pecados. Pero ahora el hombre tiene una receta para que purifique sus antiguos pecados, para ser purificado. Versículo 6, Isaías 58:6. ¿No es más bien el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar ir libre a los quebrantados, y que rompáis todo yugo? ¿No es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes alberguéis en casa, que cuando veáis al desnudo lo cubráis y no te escondas de tu hermano? Entonces nacerá tu luz como el alba, y tu salvación se dejará ver pronto, e irá tu justicia delante de ti, y la gloria de Jehová será tu retaguardia. ¿Cuántos quieren que la gloria de Jehová sea su retaguardia?